nosotros realizamos, la glucosa, entonces estamos hablando de un proceso catabólico. Vamos a ver después cada punto, no se preocupen. La importancia de la respiración celular. Permite la síntesis de energía útil, que es la ATP, para realizar actividades celulares. ¿Qué actividades celulares? El tema de la mitosis, el tema de meiosis, el uso de bombas de sodio y potasio para el transporte activo, el tema de la ciclosis, el movimiento ameboideo y también otras funciones de la célula. También, por ejemplo, en, en la síntesis de proteína también se utiliza la energía. Además, que brinda de calor a nuestros organismos. Entonces, podremos decir que también la respiración celular es un proceso termogénico. Termo de temperatura y génico de génesis, que es creación. O sea que, aparte de darnos energía, también nos dota de energía en forma de calor. Hablemos un poquito del metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se llevan para transformar la energía. Es el intercambio entre materia y energía. Esta energía que vamos a ver, después vamos a ver de que en el ATP, vamos a hacer esta pregunta. ¿De dónde creen que sale la energía del ATP? ¿Qué parte del ATP es la que en verdad nos da la energía? Que dicen en algunos textos que es la moneda energética de la célula. ¿De dónde creen que proviene esa energía dentro del ATP? Del fósforo. Estás cerca, Gide, estás cerca. Va por ahí. Del grupo fosfato. Estás más cerca, Daniela. Estás mucho más cerca. Bueno, principalmente están cerca los dos compañeros, pero ahí hay una cosa que deberíamos aclarar antes. Voy a compartir rápido un Paint para, presentar otra cosa en la pantalla. Ya, ahí se puede ver el Paint. ¿Cómo es el ATP? Así a medias, aquí está su grupo adenina. ATP significa adenosín trifosfato. Adenosín, porque aquí es el grupo adenina, que se va a unir mediante un enlace a este pequeño carbohidrato, esta pequeña pentasa, que va a ser una ribulosa. Y esta, aparte, se va a unir a 3 grupos fosfato. Vamos a ponerles con un círculo y una P, porque no es importante saber completamente su ecuación química. Así lo estoy haciendo algo simple. Les presento al ATP. Esto más o menos es un ATP. Entonces, como bien me dicen mis compañeros, acá más o menos, por acá está la energía. Pero exactamente ¿dónde? No es del grupo fosfato ni del fósforo en sí, es del enlace. El enlace fosfato-fosfato, ese enlace fosfato-fosfato, cuando se rompe, sí o no que va a soltar energía. Esa energía que se libera es la energía que nosotros usamos en el ATP. Más o menos, si no me equivoco, es 7,3 kilocalorías, creo que sí, era eso, no me acuerdo exactamente ahorita. Pero de ahí proviene. Cuando se rompe este enlace, ¡pum!, se rompe y se queda como de un ATP, adenosín trifosfato, pasa un ADP, adenosín difosfato, con un grupo fosfato inorgánico, también me genera energía. Es de ahí donde proviene la energía del ATP. Dejando eso claro, más o menos, podemos volver. Ajá, claro, por un tercer fosfato, claro. La unión del tercer fosfato con el segundo fosfato, ese enlace es el que resguarda la energía. Y cuando lo necesitamos, ¡pum!, rompemos ese enlace y sale la energía que nosotros debemos usar, ¿no? Vamos a presentar de nuevo el PPT. Bueno, el metabolismo, como les dije, es el conjunto de reacciones químicas para transformar la energía. Se puede separar en dos formas esta respiración celular. La respiración celular aeróbica, que es en presencia de oxígeno. Entonces, el oxígeno va a tener un papel primordial en la aeróbica, porque va a ser el aceptor final tanto de hidrógenos, de protones de hidrógenos, como de los electrones, este oxígeno. Y va a formar agüita. Cuando se juntan los protones de hidrógeno, el oxígeno y los electrones, va a formar agüita. Entonces, vamos a ver de qué es el aceptor final. Eso de aceptor final lo vamos a ver más en la parte de cadena respiratoria, para que lo entiendan un poquito más. ¿Y qué pasa cuando no hay presencia de oxígeno? Igual se puede llevar la respiración celular, pero de forma anaeróbica. ¿Qué significa anaeróbica?
que el aceptor final del hidrógeno y el electrón es diferente al oxígeno, no es el oxígeno. En algunas bacterias, como las bacterias sulfurosas, es a cabo del sulfato. El sulfato se convierte en el azufre se convierte en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro aceptor final de electrones y de protones de hidrógeno, y se va a formar el sulfuro de hidrógeno, para ponerlo de ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver qué es la nutrición. La nutrición es la forma en la que los seres vivos van a degradar compuestos también para conseguir energía y cómo la emplean, cómo obtienen esa energía. La nutrición se divide en dos principales tipos. Si es autótrofa o directa, que también se le llama autolitótrofa, es porque proviene principalmente, digamos que la autótrofa es la que construye de moléculas inorgánicas a moléculas orgánicas su energía. En el caso de, por ejemplo, la fotosíntesis, podemos ver de que se usa más que nada CO2, agua, oxígeno, eh, para generar y luz, para generar compuestos orgánicos como son la glucosa y posteriormente el almidón como sustancia de reserva. Para la heterótrofa o indirecta, que también se llama heterorganótrofa, ahí no se preocupen por esos sinónimos, son lo mismo. Vamos a utilizar nosotros, en el caso de los humanos, por ejemplo, en el caso de los animales, las moléculas orgánicas las vamos a degradar o las vamos a oxidar para generar moléculas inorgánicas. Al degradar eso, rompiendo los enlaces, se genera la energía que nosotros vamos a utilizar, ¿no? La autótrofa o directa se separa en su vez en dos. En la fotolitrótrofa, cuando digamos que utiliza la luz como fuente de energía primaria para iniciar todas las demás reacciones, es como, digamos, ese motorcito que impulsa todas las reacciones, es la luz que llega a través de las hojas de la planta, digámoslo así. Y algunos ejemplos son, como les dije, las plantas, pueden ser las algas, pueden ser las cianobacterias o las clorobacterias. Esos son ejemplos que no es necesario que se los acuerden, nomás para que lo tengan en cuenta, ¿no? También tenemos la quimiolitótrofa. ¿Qué va a hacer? La energía de las moléculas inorgánicas, esa energía que sueltan cuando se disocian, cuando se descomponen, van a ser el motor que genere todas las demás reacciones. Va a ser lo que impulse todas las demás reacciones para generar su energía. Mayormente se encuentran en las ferrobacterias, en las nitrobacterias y las sulfobacterias. Las nitrobacterias van a ser importantes en el ciclo de nitrógeno, si es que lo van a ver en la parte de ecología. Y bueno, ahí también les dejé las ferrobacterias y sulfobacterias, ¿no? Por la parte heterótrofa, en su misma vez se divide en holozoica o saprófaga. Estas dos dependen de dónde se realiza la degradación del compuesto, ¿no? Del compuesto orgánico. Si es dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, nosotros tenemos el intestino, tenemos el sistema digestivo, nosotros hacemos esa degradación de compuestos dentro de nuestro cuerpo, por lo tanto nosotros somos holozoicos. Entonces decimos que los animales y la mayoría de protozoos, no todos, son holozoicos. Y también podemos ver, por el otro lado, las saprófagas, que es básicamente que esos organismos sueltan enzimas al medio ambiente cerca del sustrato, cerca de la molécula orgánica que quieren descomponer, y afuera, en la atmósfera, en el medio ambiente, a través de las enzimas que han soltado los animales, los organismos, esas moléculas orgánicas se van a degradar. Cuando ya están completamente degradadas afuera, lo que va a hacer ese organismo es, en el caso de las bacterias, fagocitarlas, en el caso de los hongos, se puede decir que también fagocitar, los consumen, digamos, mejor dicho. Entonces, algunos ejemplos serían los mismos hongos o también algunas bacterias que son heterótrofas. Espero haya quedado claro este punto. Vamos a ver si hay preguntas. No, todo bien. Vamos a ver una comparación entre la respiración celular aeróbica y la respiración celular anaeróbica. En la respiración celular aeróbica decimos que hay presencia de O2. Recordemos de que aeróbica nos dice de que el oxígeno va a ser el aceptor final ¿de qué? De hidrógeno, de protón de hidrógeno y de los electrones. Y por el otro lado tenemos las anaeróbicas. Las anaeróbicas, hasta donde nosotros vamos a ver, o puede ser glucosis o puede ser fermentación. Van a ser alguna de esas dos hasta donde vemos nosotros. ¿Ya?
Este, entonces, ahí he puesto como sinónimos para que no solo tengan la parte anaeróbica, sino que también lo ensamblen con lo que vamos a ver más adelante. En la respiración celular aeróbica, decimos que se dan en condiciones aeróbicas, o sea, en condiciones en donde hay presencia de oxígeno. En cambio, cuando no hay presencia de oxígeno, digamos que nuestras células o los demás organismos van a tomar diferentes rutas alternas, que pueden o no ser más eficientes, yo te diría que no son más eficientes, pero de igual forma van a conseguir energía, ¿no? Entonces, en la respiración celular aeróbica, decimos que hay una oxidación total de la glucosa. La glucosa, vamos a ver que por un momento va a pasar a piruvato, va a pasar a acetiles, después se va a degradar mucho más y solo va a quedar como CO2. En cambio, en la glucólisis y la fermentación, en la anaeróbica, va a haber una oxidación parcial de la glucosa. Dijimos que para la respiración celular aeróbica va a pasar por varios procesos, pero acá en la anaeróbica solo se va a quedar en la primera. De glucosa va a pasar a 2 piruvatos. De ahí ya no se va a poder oxidar más la glucosa, sino que ahí vamos a ver otros que emplean otros mecanismos, como después vamos a ver que es la regeneración del NADP, del NAT, digo, del NAT. Ahí vamos a ver después, no se preocupen. Acá, como les dije, es un proceso que va a generar mucha energía, de 30 a 38 ATP. En el cambio, en el otro va a generar muy poca energía, de 2 ATP a lo mucho por glucosa. Ahí ya vemos la gran diferencia que hay. Pero es mejor tener alguito a no tener nada. Es por eso de que cuando no hay oxígeno, nuestro cuerpo hace una fermentación láctica, ¿no? Ahí vamos a ver después que van a haber dos tipos de fermentación. En ambos casos, el último aceptor de electrones, va a haber un último aceptor de electrones. En el caso de la aeróbica, como ya vimos mencionando, va a ser el oxígeno. En el caso de la anaeróbica, puede ser va a ser, en el caso de la láctica, el piruvato, o en el caso de la alcohólica va a ser el acetaldehído. Después vamos a ver a más profundidad de eso, no se preocupen, ahí para que lo tengan en claro, ¿no? Que para el último aceptor de electrones, para la fermentación láctica va a ser piruvato y para la fermentación alcohólica va a ser el acetaldehído. Algunos ejemplos les puse de respiración celular aeróbica son las bacterias aeróbicas, como lo son los lactobacillus, cuando tienen presencia de O2, de oxígeno, y las eucariotas, como por ejemplo las levaduras, los miocitos, eritrocitos, etc, etc. En el caso de la glucólisis y la fermentación, va a ser fermentación láctica. Los lactobacillus, cuando les quitas la presencia de oxígeno, nomás les queda caballero, irse por la parte de la fermentación. Y eso también ocurre en nuestro cuerpo, ocurre en los miocitos y en los eritrocitos. Cuando no, por ejemplo, hacemos un entrenamiento muy exhaustivo, muy duro, van a haber casos en los que no vamos a tener tanto oxígeno como lo normal. Quizás un poquito lo hablamos ayer en la clase de sistema respiratorio. No van a haber suficiente oxígeno que pueda formar parte de la respiración celular, por lo que al querer ganar energía, vamos a vamos a irnos por la parte de la fermentación láctica y a generar lo poquito de ATP que podemos. El problema es que, como les dije, cuando se genera fermentación láctica, acá va a haber de residuo el lactato, o también llamado ácido láctico. Este ácido láctico, lactato, se va a acumular en nuestros músculos y al final va a generar más problemas. ¿Por qué? Esta es la causa de que nosotros tengamos los famosos calambres. Esos calambres se van a dar gracias a la acumulación de ácido láctico en nuestros músculos, ¿no? En el caso de la fermentación alcohólica, podemos ver a las levaduras, que van a llevar a cabo la transformación de malta en cerveza, por ejemplo. Y los lactobacillus, cuando hagan la fermentación láctica, van a hacer el paso de leche a yogur, por ejemplo. Algunas características de la respiración celular que vamos a ver es que es un proceso catabólico. Ya vimos más o menos qué es catabólico. Catabólico significa de que se encarga de romper enlaces para generar energía, de una molécula compleja a una molécula simple. Se rompen enlaces y esos enlaces
liberan energía. Vamos a ver si hay mensajes por acá. ¿Va a haber clase grabada? Sí, no se preocupen, la clase va a ser grabada, Yasumi, no te preocupes por esa parte. Otras características es que es exergónico. ¿Qué significa exergónico? Hay dos tipos de formas de clasificar hacia al metabolismo, ya sea endergónico, que endergónico no es algo más que un proceso que va a necesitar de energía para llevarse a cabo. En química vamos a verlo bajo otros nombres. Este, Uy, se me ha ido el nombre, qué feo. Ya bueno, ahí lo vamos a ver mediante otros nombres, ¿no? A veces cuando las reacciones químicas necesitan de energía, este, necesitan de energía para llevar a cabo un proceso. A esas reacciones se les llaman reacciones endergónicas, que necesitas que le metas energía. Endo es de dentro, ergo es bueno, ergónico es de energía. Entonces, endoenergónico significa meter energía para que se lleve a cabo el proceso, que es exergónico, exo de afuera, ergónico de energía. Entonces, básicamente va a ser de que al realizarse esos procesos, espontáneamente, como uno de los productos va a ser la generación de energía. Esa energía que se genera, va a servir, en nuestro caso, para redireccionarlo a los procesos vitales de la célula. Continuo porque, independientemente de si hay oxígeno, si no hay oxígeno, si cambian las condiciones, va a seguir intentando darse la respiración celular. Es un ciclo que nunca tiene final, excepto cuando expiremos, cuando perezcamos, ¿no? Esas son las principales características que son las principales que hay que saber. No, más es solo llenarte de datos que no te van a servir. Después se oxidan las moléculas orgánicas para obtener ATP. En la respiración aeróbica de la glucosa, los reactantes principales son la glucosa y el oxígeno. Ahí abajo vamos a ver la ecuación global. No se asusten, que se van a dar cuenta cuando termine la clase de que no es tan compleja como parece, ¿no? El proceso libera energía, ya dijimos que el 60% es calor, por eso la llamamos termogénica, y el 40% va a ser la energía que vamos a almacenar dentro del ATP. Recuerden que ningún proceso, eso ya es por termodinámica, primera ley de la termodinámica, ningún proceso va a ser capaz de generar completamente, de transformar toda la energía de un compuesto a energía utilizable. Siempre va a haber un porcentaje grande de que se vaya en calor. Igual comparado con, por ejemplo, otros procesos de liberación de energía, como tenemos acá, por ejemplo, el uso del petróleo para activar o darle energía a los autos, es aún menos eficiente que esta. Digamos que esta es una de las formas más eficientes que tenemos de recolectar la energía, ¿no? Pero imaginen de que igual hay un mayor porcentaje que se va en calor. Nunca vamos a encontrar una máquina que transporte eficientemente todo el calor o toda la energía en energía utilizable, ¿no? Acá pasamos con la ecuación global. Este C6H12O6 no es nada más que la fórmula de la glucosa. Entonces, acá vamos a quitar esta parte y vamos a imaginarnos que dice glucosa. La glucosa, con un poco de oxígeno y con los ADP y los fósforos que se van a unir para formar el ATP, van a formar, después de un proceso de reacciones, finaliza la respiración celular y van a formar dióxido de carbono, que lo botamos exhalando, agüita, que se va a quedar en las sustancias intersticiales, en la matriz extracelular se va a quedar, y después lo vamos a botar por los riñones, por la vejiga, por la uretra, y va a generar lo que nos importa de esta clase, los 36 o a 38 ATP. Hay varias etapas de este proceso, yo las separé en dos principales, ya después lo vamos a ver en cuatro. La primera es la reacción citosólica. ¿Qué significa citosólica? Que se realiza en el citosol o en la matriz citoplasmática. Espero hayan podido repasar bien la parte de células eucariotas, porque si nos va a ayudar mucho. Vamos a utilizar esos conocimientos previos para reforzar nuestros conocimientos de respiración celular. Como dijeron que la mayoría ya tienen una noción, ahí quizás es un poco más fácil, ¿no?
También tenemos las reacciones mitocondriales, que se realizan ya sea en la matriz mitocondrial, que también se le llama mitosol, o ya sea en la cresta mitocondrial o la membrana interna de la mitocondria. Recuerden que la matriz es el líquido que está dentro de la mitocondria, ese es el mitosol, la matriz, el líquido que está dentro de la mitocondria. Y acá tenemos la membrana externa y aquí tenemos como pliegues a la membrana interna. ¿La membrana externa va a participar en estos procesos? No. Principalmente va a participar la membrana interna. Ahí vamos a ver que es un poquito también el espacio que hay entre las membranas. Y el mitosol o la matriz mitocondrial. En el mitosol vamos a ver dos reacciones. La formación de acetilcoenzima A, acetil-CoA, que también recibe otros nombres, que ya vamos a ver, y el ciclo de Krebs. Estos dos son las reacciones que se van a dar dentro del mitosol. Después, las moléculas que queden de estos dos procesos van a irse a las crestas mitocondriales, o también llamadas las membranas internas de la mitocondria, a realizar lo que es fosforilación oxidativa. En la fosforilación oxidativa, como se pueden dar cuenta, es donde se genera la mayor cantidad de ATP. Pero cabe resaltar de que se genera tanto ATP gracias a los procesos anteriores, principalmente al ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, donde se van a generar un montón de NADH2 que básicamente resguardan los electrones para después usarlos para generar ATP. También se van a usar FAT y también va a generar un poquito de ATP acá. Y ahí vamos a ahondar en cada paso. Vamos a ver si hay dudas por si acaso. Claro, perdón, muchas gracias Daniela por hacerme recordar los términos, endotérmico y exotérmico. Si recuerdan sus clases de química, endotérmico es como decir endergónico y exotérmico es como decir exergónico. No es nada más que eso. Muchas gracias, Daniela, por hacerme el recordatorio. Primer paso, vemos a la glucólisis. Cuando ingresa la glucosa a nuestras células, dentro de nuestra matriz citoplasmática, dentro de nuestro citosol, se va a generar la glucólisis. Acá es un montón más de procesos, ¿no? Pero no nos interesa, no nos viene a nivel pre, así que vamos a recordar a modo de algo simple esto. Este pequeño grafiquito que he generado acá con mucho amor para ustedes. La glucólisis decimos que ¿cómo se llama? El resultado de degradar la glucosa en dos principales moléculas, que son los piruvatos, o también llamados ácidos pirúvicos, el piruvato o ácidos pirúvicos. También a partir de este proceso se generan dos NADH2. Estos NAD y después los FAT que vamos a ver nos van a servir mucho para transportar los electrones. Van a ser muy necesarios. ¿Y cómo se transportan los electrones? En forma de H2. Si no dominas mucho el tema y si te cuesta un poquito acordarte todo esto, yo que tú te recomiendo, si ves hidrógeno, tú asócialo con electrones. Asócialo con electrones nomás. Entonces, cuando lo ven sin electrones, es porque están listos si lo ven sin hidrógeno, es porque están listos para recibir electrones. Cuando lo ven con hidrógeno, ya, acá están guardando ya electrones. Profe, ¿a qué se refiere con parte soluble? Ya, lo que pasa es que ustedes saben muy bien de que hay dos partes en el mitosol. ¿Se acuerdan que vimos que, bueno, dos partes de la matriz citoplasmática? Uno que se llamaba citosol y otro que se llamaba citogel. Más o menos, no sé si lo recuerdan. Citosol se le llama la parte que es soluble, porque va a ser menos densa y por su menos cantidad de proteínas. Y el citogel es la parte más densa porque tiene una mayor cantidad de proteínas. Entonces, cuando decimos parte soluble, nos referimos principalmente al citosol. En la parte soluble de la matriz citoplasmática se genera la glucosis. Ahí tenemos a la glucosa, como dijimos, es C6H12O6. Al principio, ya, y decimos que son 2 ATPs netos. ¿Por qué? Porque en total nos va a generar 4 ATP, pero es como una pequeña inversión. Recuerden que en inversión, primero hay que poner un poquito de nuestra plata para generar más plata. Digamos que la ganancia bruta es 4 ATP, pero yo para todo ese proceso invertí 2 ATP. Entonces lo que en verdad he ganado, nuestros ATPs netos van a ser 2 ATP. 2 ATP puse para que se diera a cabo la inversión. Al final salí ganando 4 ATP. En verdad lo que he ganado, restando esos dos, será 2 ATP. Ocurre a la fosforilación a nivel del sustrato.
¿Alguien tiene problemas? Supongo que sí tienen un poquito como que de dudas de ese término. Principalmente, la mayor parte de la energía no se va a dar por fosforilación a nivel de sustrato. La mayor parte de energía, como vimos antes, se da en la fosforilación oxidativa. En la fosforilación oxidativa no hay esto que se llama fosforilación a nivel del sustrato. Así que, ¿qué es fosforilación a nivel del sustrato? Es, digamos que, una forma este, más rápida, una forma más directa de fosforilar a un compuesto, en este caso el ATP. Recuerda que cuando lo fosforilamos es porque estamos añadiendo la energía indirectamente al ATP. Fosforilar al nivel de sustrato significa que de una molécula que le vamos a llamar sustrato, que tiene fósforos directamente, ¡pap!, va a donarle esos fósforos al ATP, al ADP, al adenosín difosfato, para convertirlo en adenosín trifosfato. A eso, así básicamente, lo llamamos fosforilación a nivel de sustrato. Igual si no se entendió muy bien, después lo puedo explicar más tranquilo, ¿ah? Así que no se preocupen por eso. Vamos a ver un poquito el resumen de este circuito de glucólisis. Entramos con la glucosa. Dije que primero nosotros tenemos que invertir 2 ATP. Invertimos 2 ATP, en medio de los procesos vienen 2 NAD, se van con 2 NADH2, acá me faltó poner 2, perdón, se va cada uno con su H2. Recordemos de que el H2 en este momento es sinónimo, en este tema es sinónimo de electrones, así que memorícelo así, sí, así nomás. Se va con los electrones y se genera aparte 4 ATP. 4 ATP menos 2 ATP que invertí, 2 ATP netos. Y lo principal que nos importa también acá es la generación de 2 piruvatos que son idénticos o también llamados ácidos pirúvicos. Esta glucosa que tiene 6 carbonos se va a dividir entonces al final en 2 moléculas, cada una de 3 carbonos, que se llaman piruvatos o ácidos pirúvicos. Ah, ya. Ahora vamos a ver la fermentación. ¿Qué pasa cuando no hay suficiente oxígeno? Porque en los procesos que continúan vamos a necesitar la presencia de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa si ya hice mi glucólisis? Acá acabo de hacer mi glucólisis, me quedan 2 piruvatos y no tengo oxígeno. Que como les dije, las células, caballero, van a tener que tomar una ruta alterna que va a ser menos eficiente. En el caso de nuestras células, utilizamos la fermentación láctica. Como vimos, perdón. El que va a ser el aceptor final de los electrones no va a ser el oxígeno, porque no hay. En la fermentación alcohólica va a ser el aldehído. En cambio, en la fermentación láctica va a ser el, el lactato, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, a diferencia de la fermentación láctica, acá todo igual, acá de 2 NAT con los electrones pasa a 2 NAT sin electrones. Aquí decimos de que se ha regenerado el NAT, porque dicen que se ha regenerado. Digamos que el NAT está cargando dos cajas pesadas, cada uno de un electrón, y ya no puede cargar más. Y necesita cargar más de los que van a venir las próximas glucosas. ¿Qué va a hacer este aldehído, este lactato? Van a quitarles esa carga y se la van a guardar ellos. Entonces ya el NADH pasa a NAD. Ese NAD que se quedó solito con las manos vacías, ya puede cargar más electrones. Y se va a oxidar y se va a degenerar a otra glucosa. Pero si se dan cuenta, esto va a quedar netamente, no se va completamente a, a disociar, se va a quedar como en el caso de la fermentación alcohólica como alcohol etílico, en el caso de la fermentación láctica como lactato. Ahora, algo acá para resaltar es que de por sí estos dos procesos van a generar casi lo mismo, excepto que la fermentación alcohólica le añadimos que se genera un CO2, se desprende un CO2, ¿no? Eso es lo más primordial de saber para la fermentación, ¿no? ¿No hay dudas? Perfecto, continuamos. Ahora, digamos de que ya sí hay oxígeno, no hay problema, si hay oxígeno podemos seguir con las siguientes fases. Acabamos de terminar entonces la glucólisis, que también se le llama glicólisis, es lo mismo, glucólisis o glicólisis.
Acabamos de terminar ese proceso. Hay oxígeno, chévere, continuemos trabajando. Tenemos la acetilación. La acetilación también recibe otros nombres, como son descarboxilación oxidativa, es lo mismo, acetilación o descarboxilación oxidativa, o también he visto que se llama deshidrogenización del piruvato. Es lo mismo. ¿Por qué se le llama descarboxilación oxidativa? Porque en este proceso se le quita un carbono que se va a ir en forma de CO2. Por eso descarboxilación. Des de ya no, carboxilación de carbono. Carbono con oxígeno. Descarboxilación, se quita carbono y oxígeno y se va en forma de CO2. ¿Y por qué se le llama por si acaso, hay dos términos que acabamos de ver. Oxidado y reducido. ¿Qué significa oxidado? Oxidado significa de que va a perder electrones. Reducido, ¿qué significa? De que va a ganar electrones. Espero que eso les quede claro. Sí, son varios términos y acá sí va a ser necesario quizás un poquito de que vean más el PT y vean más la clase grabada para que se les quede cada uno de los puntos, ¿no? Entonces decimos que es descarboxilado oxidativamente. Oxidativamente, ¿por qué? Porque ha perdido electrones. Esos electrones, ¿dónde se han ido? Se han ido con este NAT. Este NAT se ha robado los electrones. Ya vemos hidrógeno. Tiene electrones. Es por eso que se llama descarboxilación, porque va a perder CO2. Y oxidativa, ¿por qué? Porque también va a perder electrones con el NAT. Otro nombre, como les dije, es la deshidrogenización del piruvato. Deshidrogenización. Va a perder hidrógenos en forma de electrones por el NAT. Bueno, entonces el piruvato, como vimos, va a tener dos reacciones. Les presento, esto es el acetil-CoA. También se le puede llamar CoA-SH, es lo mismo. Entonces no se preocupen. El acetil-CoA va a venir, va a desplazar este CO2 y este NAT va a venir y se va a robar NADH más. Entonces, este CoA que ha botado el CO2 se va a acoplar al piruvato y va a generar el acetil-CoA. Acá vemos los dos procesos, ¿no? Una que va a ser para robar electrones, que nos va a servir después, y otra para que este acetil, esta coenzima A, esta CoA, se una al piruvato quitándole un CO2. Igual si no se me entiende bien algún punto, me avisan y yo lo explico con más, ordenando mejor mis ideas y con más calma, ¿no? Ahora vamos a pasar a la parte importante, el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs va a ser una parte importante dentro de la respiración celular porque va a ser la que va a generar a mayor cantidad lo que son los NADH2 que van a tener los electrones necesarios para realizar los ATP y va a generar FAT también y va a generar un poquito de energía en forma de GTP. ¿Qué es GTP? ATP vimos que es adenosin trifosfato. GTP va a ser guanosin trifosfato. ¿Hay mucha diferencia? No, hasta a nivel pre podemos decir que es lo mismo. Vamos a decir que es lo mismo porque un GTP también vale un ATP. Así que por esa parte no hay problema. Si quieren añadir uno, ya, añadimos. Ya, listo. Entonces por esa parte no hay problema. Y vamos a ver entonces. Dice que la matriz mitocondrial, también llamada mitosol, va a ser una vía catabólica. Catabólica, que era de moléculas complejas, descomponerlas a moléculas simples. Voy a prender la luz mejor. ¿Ya está? Funciona como vía catabólica. ¿Dónde se va a oxidar? El acetil-CoA, que vimos antes que era nada más que la fusión del coenzima A con el acetil, se va a unir. Y estos se van a oxidar, van a hacer un montón de reacciones, que no se preocupen, no les va a venir. Si quieren, pueden aprenderse el famosito, ese famoso rap que hay del ciclo de Krebs. Yo no se los recomiendo, yo me lo aprendí por las puras, no vino, nunca vino. Van a hacer un montón de procesos, después vamos a ver ese trauma. Y van a formar, al final, ¿qué cosa? 2 CO2, 3 NADH2 que nos va a funcionar como transporte de electrones, un FADH2 que también funciona como transporte de electrones, y un GTP, que dijimos que es casi lo mismo que un ATP. En el ciclo de Krebs se inicia
todo esto que he mencionado, todos estos productos, recuerden que es con un piruvato. O sea, solo con un piruvato, o sea, con un acetil-CoA. Este ciclo de Krebs se inicia cuando el oxalacetato, hay algunos nombres que sí o sí deberían saber por si acaso, que es el oxalacetato fija al acetil. Entonces, cuando te pregunten cómo comienza el ciclo de Krebs, ya, el oxalacetato se fija con el acetil y juntos forman el citrato. Eso sí tienen que saber cómo inicia y cómo termina. Esos procesos sí son importantes saberlos. ¿Y cómo termina? Termina cuando el malato, que es otro nombre, se regenera en oxalacetato. ¿Y qué pasa cuando se regenera el oxalacetato? Ya solo tiene que esperar a otro acetil-CoA para reiniciar el ciclo. Entonces, ¿cómo comienza el ciclo de Krebs? Viene el oxalacetato, fija el acetil y juntos forman el citrato. ¿Cómo termina? Cuando el amalato se regenera en oxalacetato y se puede volver a dar el ciclo. Así- y acá, como vimos también en la parte de la glucólisis, se va a generar otra fosforilación a nivel del sustrato. ¿Por qué? Cuando se forme el GTP. Este GTP va a ser formado por una fosforilación a nivel del sustrato. ¿No hay dudas? Chévere. ¿Están bien? Vamos a hacer una pequeña pausita para preguntarles. ¿Están bien, chicos? ¿Hay alguna cosa que no quedó clara? ¿Todo bien? Gire. Había una persona nueva, bueno, no, una persona nueva, no, o sea, una persona que había dicho de que no lo había visto tan bien. ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a continuar igual, por favor. Aprende la primera parte y solo la última, esas dos. Cuando dices, se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato, ahí detente y después vete a la última parte, ¿no? Y ya, eso es lo único que deberías acordarte porque creo que es Si ya te quiere tranquear mucho San Marcos, te va a preguntar solo hasta ahí. Aunque bueno, San Marcos a veces se pasa de malo, ¿no? Ya bueno. Esto que vimos acá, estos residuos que vimos acá, como les dije, es solo por un piruvato. Pero, ¿en cuántos piruvatos se deslinda la glucosa? Por una glucosa, 2 piruvatos. Así que todo, nomás por 2. Para una glucosa, entonces, por 2, 4 CO2. Por 2, 6 NADH2. Por 2, 2 FADH2. Y por 2, 2 GTP. En un ciclo de Krebs. Entonces, un ciclo de Krebs para un piruvato. Entonces, ¿cuántos ciclos de Krebs se van a necesitar para una glucosa? Si estoy diciendo de que un ciclo de Krebs para un piruvato. Yasumi, yo me acuerdo, Lele y Gege sabrán de que yo sí me lo sabía completito, pero ya no me lo acuerdo, creo ya. Igual, como te digo, me lo aprendí por las puras. Sí se lo sabe, sí se Por lo las, sabe, se está haciendo, él se lo sabe. por las puras me lo aprendí. Bueno, ¿Saben? Porque el niño, el de acá, fue el que me hizo aprendérmelo. Por su culpa, yo me traumé con esa cosa, que hasta el día de hoy me lo sé. Y nunca me vino. ¿Saben qué es lo peor? Dios, no, nunca odio ese. viene. No se lo aprendo, no se lo aprendo. Que cante, Ponte a cante. cantar. No, pero chicos, apréndanselo porque es evento canónico de ser postulante. O sea, todos nos hemos aprendido el maldito ciclo de Krebs. Ponte a cantar, Jung. Al final, ¿les parece? Ya, yo Sí. les digo algo. El día que ustedes participen en voz alta, Jung se los canta. Quedan ustedes. Ya ves, Gide, es parte del proceso. Ya bueno, continuamos. A ver, ¿quién me responde mi pregunta entonces? Dijimos de que, dijimos de que para un piruvato es una vuelta del ciclo de Krebs. Ahora les voy a decir, les voy a preguntar. Hoy participo. Ya. Para una glucosa, ¿cuántas vueltas al ciclo de Krebs se tiene que dar? A ver, respóndanme, por favor. Dos, dice Daniela, dos, Cristi. Ambas están con duda. A ver, nuestros compañeros, los demás compañeros. ¿Ustedes cuántas vueltas creen que se deben de dar por una glucosa en el ciclo de Krebs? A ver, a ver, a ver. No hay más. ¿Por qué? ¿Por qué están callados? Gire dice uno, Rodrigo dice uno, creo. ¿Por qué están callados? Así no voy a cantar, no me parece. Ya bueno. Son 2 vueltas. Recuerden que para cada piruvato es una vuelta del ciclo de Krebs. Pero, ¿qué pasa con la glucosa? La glucosa se separa en 2 piruvatos.
un ciclo de Krebs para un piruvato, otro ciclo de Krebs para un piruvato. Juntos, 2 ciclos de Krebs. Ahí creo que más o menos se entendió más, ¿no? Es por eso que todo lo multiplicamos por 2. Esto te genera en un ciclo de Krebs, pero una glucosa realiza 2 ciclos, entonces todo por 2, para generar los productos por una glucosa. Esta, créanme que sí, la intenté digitalizar, lo intenté con todas mis ganas, estaba ya abusando mucho de Gemini, pero no puedo digitalizarlo bien, así que se los voy a dejar tal como lo encontré en el libro. Uno de los libros en los que me basé en hacer esto. Este, no es necesario que se lo aprendan como les digo, no se preocupen. Y si se quieren traumar más, después van a ver, pongan reacciones metabólicas del humano, y ahí es un montón más de procesos. Ya bueno, es el de la pre... No, no, no. Ahí les voy a pasar después el libro, creo que sí se lo recomendé en la clase de células. No necesito que se lo recuerden todo, nomás vamos a darle uno chiquito, una chequeadita, ¿ya? Para que entendamos un poquito. ¿Dónde comienza el ciclo de Krebs? No sé dónde comienza. Ay, me mareé. Ah, aquí dice acetil-CoA. Ah, ya. Se juntaba el acetil-CoA y el oxalacetato. Aquí está el oxalacetato, se junta con el acetil-CoA y forman un citrato. ¿De cuántos? 6 carbonos. Ya. Esa es la parte del comienzo. ¿Me importa? No, 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 no. Ah, esto sí me importa. ¿Por qué? Les mencioné. La fosforilación a nivel de sustrato hace que se produzca el de GDP a GTP. Pero dijimos que casi lo mismo. Ahí pueden ver, si quieren un poquito más, cómo ese GTP se transforma en ATP. Pero es como, no es importante, pero eso sí es importante. Fosforilación a nivel de sustrato para generar el GTP. Después, bla, 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 bla. Ah, ya, aquí está el final. Dijimos que el malato se va a regenerar para formar oxalacetato. Entonces, ¿cómo comienza? El acetil-CoA se une al oxalacetato para generar el citrato de 6 carbonos. ¿Y cómo termina después de una fosforilación a nivel del sustrato? Termina cuando el malato se regenera para formar el oxalacetato y volver a rehacer el ciclo. Poder volver a rehacer el ciclo una y otra vez. Recuerden que la respiración celular es continua. Ese ciclo va a ir dando y dando, dando, un ciclo eterno, ¿no? Entonces, viendo esa parte, vaya recordando la canción. A ver, vamos a ver si se ganan la cancioncita. Viendo esas partes, después lo vamos a ver ya en su totalidad, poco a poco, con un gráfico más bonito, pero viéndolo así, teóricamente, ya hemos terminado las 3 principales etapas de la respiración celular. Nos queda esta que vital, es vital para nuestra generación de energía, que es la fosforilación oxidativa. A nivel de la biología tal y como es, no como la que te la plantea San Marcos muchas veces, la fosforilación oxidativa es la unión de 2 procesos, la cadena respiratoria, o también llamada cadena transportadora de electrones, y la quimiosmosis. ¿Alguna vez han escuchado esos 2 términos? En especial el de quimiosmosis, creo que no es tan común. Yasumi pregunta qué es la cadena respiratoria. No se preocupen, vamos a verlo. ¿Alguien le suena? ¿Acetilación? Claro, claro, con gusto explico la acetilación después, Cristi. Parece que no le suena mucho. Ya. La cadena respiratoria se le llama. Recordemos que para el nivel de fosforilación oxidativa ya hemos llegado a la cresta mitocondrial o a la membrana interna de la mitocondria. Todos estos procesos de fosforilación oxidativa se dan en la membrana interna de la mitocondria. La cadena respiratoria es básicamente, imaginemos que ¿ustedes conocen qué son las postas? O sea, no postas de médico, sino han visto quizás en las maratones que se usan postas, que son como unos pequeños varos ya, perfecto. Si lo conocen, imagínense de que esos electrones son como unas postas y van a haber varios corredores que van a llevar esas postas alrededor de toda la cancha, ¿no? Imaginémonos que esa cancha no es más que nada que la membrana interna de las mitocondrias. Esos electrones van a ser las postas y los corredores van a ser los diferentes complejos proteicos y ¿cómo se llama? Los complejos proteicos y los aceptores que se van a ver, ¿no? Entonces comenzamos. Digamos que llega el electrón,
pasa la primera posta, ya corre uno, corre uno, corre uno y lleva cierto electrón hasta cierto punto. Otro corredor agarra ese electrón y lo lleva hasta otro cierto punto y así se lo van pasando hasta que estén en el lugar indicado, en el lugar necesario para llevar a cabo la siguiente parte, que es quimiósmosis. Ustedes supongo que se acordarán un poco de electrostática, supongo que acá hay gente que viene de nuestro amigo Nando, cuando si es que les ha enseñado ya electrostática. Ustedes saben muy bien, bueno, y de por sí, un poquito por cosas de la vida, sabrán de que positivo y negativo se atraen. Los opuestos se atraen. ¿Qué pasa? Los protones de hidrógeno, ¿el protón tiene carga positiva o negativa? Sí. ¿Los protones tienen carga positiva o negativa? A ver qué me dicen ustedes. Positiva, sí o no, claro. Y los electrones, por lo tanto, tienen carga negativa. Mm, ¿Qué tengo para hacer? Ya. Supongamos, aquí está mi celular y aquí está mi cartuchera, ¿no? Este celular, digamos que es un electrón y esta cartuchera es un protoncito. ¿Qué pasa cuando yo transporto un electrón? Ese protón como que lo va a seguir, no sé si me entienden más o menos. Ese electrón va a ser transportado, digamos, por los corredores en nuestra analogía va a ser transportado por los electrones y, y al costado de este le va a seguir los protones de hidrógeno. Ahora, ¿para qué me interesa ese transporte tanto de los electrones como de los protones de hidrógeno? Los electrones, justamente para transportar esos protones, y los protones, porque cuando llegan a cierto punto, van a ser los que nos den de energía. Ese movimiento de protones nos va a dar la energía para llevar a cabo la formación de ATP, la formación de la energía, ¿no? Ahora, eso que les acabo de explicar del uso de protones, del paso de protones para generar ATP, es una definición muy simple y muy concisa que funciona bien de qué es la quimiósmosis. Entonces, repasemos un poco. La cadena respiratoria son esos corredores que llevan los electrones de un punto a cierto punto. Van llevando esos electrones que van a ser seguidos por los protones de hidrógeno, porque se atraen. ¿Y qué es la quimiósmosis? La quimiósmosis va a ser que con ese paso de protones van a aprovechar el movimiento de protones para que con esa energía del movimiento se va a generar el ATP. Más o menos se me entendió, más o menos la dinámica así. Espero que sí. Es una forma un poquito simple de explicarla, pero espero que se haya entendido. Igual si ahí vemos dudas, podemos repasarlo. Igual voy a repasar acetilación de nuevo para que todos lo entiendan bien. Continuamos con la clase. Ya. Entonces, estos electrones pasan por complejos proteicos. Esos son el nombre de los corredores a nivel de fosforilación oxidativa. Los corredores se llaman complejos proteicos, liberando energía que bombea protones. Es lo que les estoy diciendo, que los protones siguen a los electrones hacia el espacio intermembrana. ¿Qué es el espacio intermembrana? El rendimiento del ATP es qué tanto el ATP guarda y libera energía. Entonces decimos que el rendimiento de ATP está más o menos por el 40%. Del 100% de energía que conseguimos de todas las reacciones, el 60% se va a dar en forma de calor y el 40% se va a ir en forma de ATP. O también pueden decir que el rendimiento de ATP es cuánto vale esa energía de ATP en kilocalorías. Bueno, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Y asumí como rendimiento de ATP. Los electrones pasan por complejos proteicos, que es el nombre de nuestros corredores, y liberan energía que bombea los protones, hace que los protones los sigan hacia el espacio intermembrana. Y el espacio intermembrana es el espacio que hay entre la membrana externa y la membrana interna de nuestras mitocondrias. Esta gradiente ya le dijimos que no es más nada que diferencias. Esas diferencias de protones de un lado con del otro son los que generarán hacer girar al ATP sintasa. La ATP sintasa no es más que una proteína que ASA ASA es ya de por sí para sacar que es una enzima. Sint viene de la palabra síntesis, que es génesis, generación, y ATP es del ATP. Si lo juntamos todo,
ese ASA, ese SINT y ese ATP, traduciéndolo, es la enzima que genera ATP. Entonces, ATP sintasa no es nada más que la proteína o la enzima que genera ATP. La gradiente o la diferencia de protones de un lado con las del otro va a generar que esa proteína que genera ATP gire, gire, gire y convierta ADP en ATP. Eso, como les dije, es lo que se le llama quimiósmosis. Aquí es donde viene lo que dije al comienzo. El oxígeno de la nada va a aparecer, o siempre ha estado ahí, pero ahora va a tomar un papel importante, porque va a ser de esos electrones que van transportando con posta, esos electrones que van transportando de posta en posta, el oxígeno va a ser el último que reciba la posta y esos electrones se los va a quedar. Después van a llegar también los protones que fueron usados para generar el ATP. ¿Y qué pasa? Yo soy el oxígeno. Me han dado electrones y me han dado protones. ¿Qué pasa si junto un protón de hidrógeno y un electrón? ¡Pam! Voy a formar un hidrógeno. Voy a juntar de nuevo un protón y un electrón. ¡Pam! Voy a generar otro hidrógeno. Esos dos hidrógenos los voy a juntar conmigo y voy a generar agüita. Entonces, por eso es que el oxígeno es el aceptor final de electrones y como resultado de esa excepción de electrones y de protones va a generar agüita. La cadena respiratoria está compuesta de 4 complejos o 4 proteínas. ¿Qué significa multiméricas? Ustedes saben lo que son polímeros, polímeros de proteínas, polímeros de aminoácidos. ¿Ustedes saben lo que son polímeros? Sí. ¿Sí o no que polímeros, Daniela, es conjunto de varios aminoácidos que son unidas por un enlace peptídico? Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando un conjunto de polipéptidos se junta con otro conjunto de polipéptidos? Van a formar lo que se le llama las proteínas multiméricas, que son varios polímeros. Es conjunto de 2 o más polímeros. También recibe otro nombre, se puede entender como proteína cuaternaria. Ahí si quieren otro sinónimo. Pero bueno, no es importante saber eso, solo se los digo para que sepan cómo son más o menos esas proteínas. Ahí están los nombres. ¿Se lo necesitan saber? No, no les viene, no les importa. Ahí lo puse para los que tienen más cancha y quieren más información para rellenar, así poner todo bonito, resaltar, poner su post en su cuaderno, ahí lo tengan. Y los transportadores de electrones, que son los corredores que les dije, que son, esta se llama la coenzima Q, la CoQ y el citocromo C. Vamos a verlo ahorita en este pequeño gráfico que he hecho, bueno, que me ha ayudado a hacer también la IA. A ver si carga. Ahí está. Intenté que se viera lo más bonito posible y creo que está, está bien así. Aquí está el espacio intermembrana. ¿Qué dijimos que es el espacio intermembrana? Es el espacio que hay entre la membrana interna y imaginemos que por acá está la membrana externa. Aquí está la membrana interna y la matriz mitocondrial, la matriz mitocondrial o el mitosol. Todas las reacciones que hemos visto anteriormente, antes de fosforilación oxidativa, bueno, la acetilación y el ciclo de Krebs se van a llevar a cabo en el mitosol. Entonces, de ahí vamos a partir. Estamos en el mitosol, allá nos dirigimos a la membrana interna. Estos NADH que fueron generados tanto en el ciclo de Krebs como en la glucólisis, van a dejar ahí sus protones de hidrógeno, van a dejarlos, y también van a dejar sus electrones. Por acá pasan los protones y pasan por los complejos proteicos, como que los usan como túneles que van a llevarlos desde el mitosol hasta el espacio intermembrana. Pero ¿por dónde van a ir los electrones? Los electrones van a ser agarrados por los transportadores que vimos, nuestros corredores, que van a transportar los electrones hasta cierto punto, ¿no? Ya, bueno. Entonces, el NADH que generamos en el ciclo de Krebs principalmente va a dejar acá protones y electrones. El FADH va a ser lo mismo, va a dejar protones y electrones. Recuerden que los protones van a pasar por estas proteínas, complejos proteicos, y los electrones van a pasar por los transportadores de electrones, que van a transportarlos, y todo termina en el cuarto complejo proteico. El cuarto complejo proteico, ¿por qué? Porque ahí es donde se va a encontrar el oxígeno, que no participó, siempre estuvo ahí, ahora va a participar. ¿Mitosol es diferente que citosol? Sí, Yasumi.
Recordemos de que esta es la célula, a ver, todo esto es la célula eucariota. Dentro de toda la célula eucariota hay un conjunto de organelas, fluidos, proteínas, todo eso se le llama llamar matriz mitocondrial, digo, matriz citoplasmática, o también llamada mitosol. Ahora, una de esas organelas que hay dentro de toda esa célula eucariota va a ser la mitocondria, ¿sí o no? Dentro de la mitocondria también va a haber un liquidito, va a haber un líquido dentro de la mitocondria y a eso se le llama matriz mitocondrial o mitosol. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es el citosol? De todo el líquido que está dentro de la célula eucariota, todo ese líquido, sin contar a las organelas, a las proteínas, todo ese líquido se le llama citosol. ¿Y qué es el mitosol? De todas las organelas que hay en la célula eucariota está la mitocondria. Dentro de la mitocondria también hay un líquido que se llama matriz mitocondrial o mitosol. Eso es principalmente y asumir. A ver, entonces continuamos con acá. Nada de estos FAT que han sido generados van a entrar por los complejos proteicos, los protones, y por los transportadores de electrones, los electrones. En el cuarto complejo proteico, se van a unir, perdón, se van a unir con el oxígeno, ya les dije. Yo soy el oxígeno, agarré electrones, agarré protones, pum, los junto y genero dos hidrógenos. Esos dos hidrógenos conmigo se va a formar en agüita. Aquí está un poquito la reacción para que lo vean. Al final, igual van a haber hidrógenos que van a sobrar. Estos hidrógenos que sobran van a pasar acá por el ATP sintasa. El ATP sintasa, que les dije que es la proteína que genera ATP. Cuando pasa se llama flujo de protones. El flujo de protones va a generar la quimiósmosis, que es la transformación de ADP a ATP por el movimiento de los protones. Aquí está. Síntesis de ATP impulsada por el flujo de protones que retorna a través de la membrana. Entonces, ¿qué es la cadena de transporte de electrones? Son los transportes de electrones y bombeo de protones, como vimos a través de los complejos, que crea una gradiente, una diferencia de protones a través de la membrana. Acá se van a bombear protones, se van a almacenar muchos protones. Van a haber un montón de protones y aquí no va a haber tanto. ¿Y qué dijimos? Con la difusión. Siempre van de menos a más. Digo, de más a menos. De mayor concentración a menor concentración. Entonces, de mayor concentración que acá hay hidrógenos, los protones de hidrógenos van a querer pasar al otro lado y se van a quedar dentro de la matriz mitocondrial. ¿Y qué es la quimiósmosis? Del paso de los protones de hidrógenos a través del ATP sintasa, va a generar un flujo que va a ser el que cause la transformación de ADP a ATP, generando así energía. Estos dos procesos son los que conforman la fosforilación oxidativa. Ya estamos terminando más o menos con la teoría. Igual después vamos a repasar lo de acetilación y si tienen alguna otra duda vamos a repasar más cosas. Vamos a ver el balance energético final. De todas las reacciones que hemos visto, vamos a ver qué es lo que ha quedado. En la mayoría de células se produce 36 ATP, porque cada glucosa va a generar 36 ATP. Pero esto siempre y cuando pasen por las lanzaderas glicerol 3-fosfato, que va a generar esa cantidad. Pero pasa algo, que en lugares como el corazón, hígado y riñón, se va a generar 38 ATP. ¿Por qué? ¿Por qué un poquito más? ¿Por qué dos más de ATP? Porque en vez de usar la lanzadera glicerol 3-fosfato, van a usar la lanzadera malato aspartato y van a generar estos 38 ATP. ¿Saben un poquito lo que es las lanzaderas? ¿Han escuchado de lo que son las lanzaderas o no? ¿Más o menos han escuchado ahí? No, eso sí, no me acuerdo, no. No se preocupen, chicos. Igual después he puesto un gráfico bien bonito que les va a explicar ahí. Así que solo quería saber para ahondar más en ese punto. ¿Se acuerdan? A ver, voy a ponerlo un poquito antes. Espérate, voy a salir un ratito acá. Igual estoy compartiendo toda la pantalla, creo.
Ya, bueno. Claro, aquí está la glucólisis, ya. Este, recordemos de que en la glucólisis sí o no que se generó NADH2, pero ese NADH2 se encontraba afuera de la mitocondria, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo va a pasar ese NADH2 que está afuera de la mitocondria, adentro de la mitocondria, para poder realizar su fosforilación oxidativa? Lo que pasa es que van a haber proteínas que se le vayan a llamar lanzaderas. ¿Por qué lanzaderas? Porque van a lanzar los protones que tienen ese NADH2, van a lanzar los protones de afuera de la mitocondria adentro de la mitocondria. Hay dos lanzadores principales. Estos dos lanzadores principales, lo vamos a ver también más adelante. Pues el glicerol 3-fosfato y el malato aspartato. ¿Qué pasa con el glicerol 3-fosfato? Lo que pasa es que estos NADH2 de la glucólisis que se encuentran afuera de la mitocondria, está bien. Van a pasar esos electrones. Fíjate que estoy diciendo que pasan los electrones, no va a pasar el NADH. Van a pasar los electrones. Los electrones que transporta ese NADH los va a dejar ahí, como en la frontera, digamos en la frontera lo va a dejar ahí. Esos electrones los va a agarrar la lanzadera, glicerol 3P, y se los va a dar a otra persona, que va a ser el FAT. El FAT es casi lo mismo que el NAT, pero ahí va a haber una pequeña diferencia que vamos a ver después. Pero tanto el FAT como el NAT se van a encargar de transportar los electrones. Entonces, esos electrones que les ha dejado el NADH, esa lanzadera se los va, la lanzadera glicerol 3P, se los va a dejar al FAT. En cambio, ¿qué pasa con la malato aspartato? La lanzadera malato aspartato está bien, ahí tienen los electrones que le ha dejado el NADH2, los va a pasar dentro de la mitocondria y se los va a dar a otros NAT. Ahí es principalmente esa diferencia. Y ahorita vamos a ver por qué es importante esa diferencia de si es FAT o si es NAT el transporte. Ya. Repasando. Un poquito mano alzada, por eso se ve un poquito, perdón, que les va a ayudar a entender un Chicos, se le fue el internet. la matriz citoplasmática o en el mitosol se va a llevar a cabo la glucólisis. ¿Se acuerdan qué pasaba con la glucólisis? Tres principales cosas. Hijo. 2 ATPs netos. Concha su vida. Sí. ¡Jung! Dentro del citosol. Entonces, ¿qué eran los tres principales? ¿Cuáles eran los tres principales productos de la glucólisis? Era los 2 ATP netos, los 2 piruvatos y los 2 NASH2. Aquí vimos que esos 2 ATP netos son, en conclusión, por los 4 en verdad que se forman al final del ciclo con los 2 que hemos invertido al comienzo. Entonces, ya. Ahora, el piruvato pasa sin ningún problema adentro del, ¿cómo se llama? Adentro de la mitocondria. Eso que ven que dice aleturcón, después lo tengo que editar, a la hora de digitalizarlos no se veía bien. Eso es la acetilación. La acetilación va a hacer que el piruvato que viene acá, así dejándolo simple para que lo entienda la persona que no entendió, me había dicho una persona, acetilación, ¿qué va a hacer? De los 2 piruvatos que están dentro dentro del mitosol, dentro de la matriz mitocondrial, van a botar un CO2 por cada uno y cada uno me va a generar un NADH2.
Y al final, lo más importante es que se forma el acetil-CoA para que pueda entrar al círculo de Krebs. Ahora, volvamos con el NADH2. Hace poco vimos que era el tema de las lanzaderas, el sistema de lanzaderas. El NADH2 va a entrar por sistema de lanzaderas. Esa lanzadera que vemos a la izquierda que tiene un asterisco es la lanzadera malato-aspartato. La lanzadera que vemos que acá tiene dos asteriscos es la lanzadera glicerol 3P. Vemos que la lanzadera malato-aspartato junta los electrones con el NAT. En cambio, la lanzadera glicerol 3P lo junta con el FAT. Y bueno, ahora vamos a volver con el acetil-CoA. El acetil-CoA ya está listo para ingresar al ciclo de Krebs. Entonces, el acetil-CoA se va a juntar con el oxalacetato para generar el citrato de 6 carbonos. Y aparte me va a botar un, un CO2 y me va a generar también un GTP por vuelta. Pero como estamos viendo, hemos resumido y de frente vamos a hacerlo con la glucosa. Entonces, si para un piruvato es una vuelta, para una glucosa son dos vueltas. Se generan dos vueltas y en esas dos vueltas se va a generar todo por dos entonces. Se va a generar dos CO2, se van a generar dos GTP, que es lo mismo que ATP, y me van a generar dos NADH2 y dos seis NADH2 y seis FADH2. ¿Ya? Hasta ahí no hay problema, creo. Ah, no, disculpen. Ahí no es 3 FADH2, ya me parecía raro. Ahí no es 3 FADH2, ahí es un FADH2. Un FAT se genera, un FAT. Ahí no se preocupen que después voy a editar esto y lo voy a poner bonito, ¿ya? Entonces, a ver, volviendo. El ciclo de Krebs en una vuelta me genera un ATP, un CO2, me genera 3 NADH2 y un FADH2. Entonces, para una glucosa que son dos vueltas, todo va a ser por dos. 2 ATP, 2 CO2, 6 NADH2 y 2 FADH2. Estos NAD y FAT que se han generado acá se van a juntar con el NAT generado en la acetilación y con el NAT o el FAT generados que han formado las lanzaderas y nos va a quedar en un total, si utilizamos la lanzadera malato-aspartato, 10 NAT, 2 FAT. Si utilizamos la lanzadera glicerol 3P, 8 FADH2 y 4, digo, 8 NADH2 y 4 FADH2. ¿Y qué pasa con todos estos NAD y FAT? Nos van a servir para generar los ATP en la cadena transporte, en la fosforilación oxidativa. Entonces, por un lado, la cadena transportadora de electrones transporta los electrones, así como los explicamos como los corredores con las postas, y van a bombear los protones a través de los complejos proteicos para hasta que el oxígeno acepte esos electrones, acepte esos protones y genere hidrógenos. Igual los protones van a pasar primero por lo que es la ATP sintetasa, que dijimos que es la proteína que genera ATP. Entonces, la ATP sintetasa va a juntar el ADP con el fosfato para generar ATP, y eso se le llama quimiósmosis. Quimiósmosis no es nada más que nada entonces que ¿qué? Que aprovechar el paso de los protones, aprovechar ese paso de protones a través del ATP sintetasa para generar ATP. Al final de todo esto nos va a generar 32 o 34 dependiendo de cuál fue la lanzadera que hemos usado. 32 si es que usamos la glicerol 3P y 34 si es que usamos la malato-aspartato. Junto a los dos ATP que generamos acá en el ciclo de Krebs y los dos ATP que generamos al comienzo de todo en la glucólisis, nos va a generar de 36 a 38 ATP. 36 para el glicerol 3P, 38 para el malato-aspartato. ¿Por qué? ¿Por qué nos generó 32 a 34? Porque acá hay que tener algo claro. Cada NADH2 equivale a 3 ATP y cada FADH2 equivale a 2 ATP. Es por eso que acá vimos de que si hay una diferencia en ATP, dependiendo si usas la malato-aspartato, que usa el NAT, o el glicerol 3P, que usa el FAT. Es por eso que acá se generan 2 ATP de más y acá solo 32 ATP. Y es por eso que acá, en total, si utilizas la malato-aspartato, 38 ATP,
Utilizas el glicerol 3P, el 36 ATP. Vamos a repasar, Gege, ponlo en la parte de acetilación, por favor. Vamos a repasar la parte de acetilación y la parte y después vemos. Antes, 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 antes. Ahí está. La acetilación, también llamada descarboxilación oxidativa, porque ya explicamos que va a quitar CO2 y le va a quitar electrones, o también llamada deshidrogenización del piruvato. Entonces, ¿qué es la acetilación? Enlaza la glucólisis con el ciclo de Krebs. No se puede formar el ciclo de Krebs si no se tiene el acetil-CoA. Entonces tenemos que transformar ese piruvato a acetil-CoA. ¿Cómo lo hacemos? Este coenzima A va a desplazar un carbono, un CO2 del compuesto, va a desplazar un CO2 del compuesto para meterse dentro del piruvato y formar el acetil-CoA. Aprovechando con ese intercambio en la estructura de la molécula, también se va a soltar electrones. Y esos electrones van a ser, ¡pam!, atrapados por el NAT. Ahí más o menos se me entendió acetilación. Entonces, la acetilación no es nada más que transformar el piruvato a acetil-CoA para que pueda ingresar al ciclo de Krebs. ¿Y qué pasa en ese proceso? En ese proceso se suelta NADH2 y CO2. ¿Se me entendió acetilación para la persona que tenía la duda? O igual y ya se fue. Eh, Fosforilación oxidativa, no sé por qué se me va el nombre. Gege, pon más adelante para fosforilación oxidativa, por favor. Más adelante, más adelante. Ahí está. Dijimos que la fosforilación oxidativa a nivel de biología se separa en dos procesos. La cadena respiratoria, que es la que transporta los electrones y también bombea los protones a través de bombea los protones que vienen del mitosol. El aceptor final de electrones. ¿Te acuerdas, Yasumi, de la dinámica que vimos de los corredores composta? Dijimos que al final el que reciba por última es la posta, que van a ser tanto los electrones como los protones, va a ser el oxígeno. Los electrones van a estar como que saltando y saltando a través de toda la cadena respiratoria y quien los atrape por última vez para que ya se queden con él es el oxígeno. Los electrones que agarra con los protones que agarra los junta y forma hidrógenos. Y con esos hidrógenos se enlaza para formar agüita. Bueno, dijimos de que ya, la cadena respiratoria es el paso de los electrones a través de la membrana interna o de la cresta mitocondrial, aparte del bombeo de protones a través de los complejos proteicos. ¿De dónde a dónde lo bombean? Bombean del mitosol a la membrana. Entonces, del mitosol al espacio intermembrana se bombean los protones, genera una acumulación de protones en el espacio intermembrana, y como le dijimos, los protones, ¿qué quieren hacer? Quieren ir de mayor concentración a menor concentración. Entonces van a querer volver adentro del mitosol. Van a querer volver adentro del mitosol. Espérense, voy a añadir algo. Ya. Van a volver dentro del mitosol pasando por la ATP sintetasa. Entonces, cuando pasan por la ATP sintetasa, eso ya se llama quimiósmosis. Vamos a repasar un poquito de nuevo. Se transportan los electrones a través de la cadena respiratoria, a través de la cresta mitocondrial. Eso a su vez genera un bombeo de protones por el complejo proteicos. Ahorita lo vamos a explicar, no te preocupes, Nicole. De esos complejos proteicos. Va a generar una acumulación de protones en el espacio intermembrana. Esa acumulación de protones va a hacer que quieran volver al mitosol. ¿A través de dónde? A través de la ATP sintetasa o ATP sintasa. O también se llama ATPasa. Bueno, si ven ATP y ASA, ya saben que es la proteína que genera ATP. Entonces, a ese proceso, cuando pasan por la ATP sintasa y se forman los ATP, se llama quimiósmosis. El oxígeno, como le expliqué a Yasumi, aquí están las crestas mitocondriales. Yasumi, ¿te acuerdas? Bueno, no sé si habrás estado. Voy a utilizar, no puedo usar el Paint. Ya bueno, voy a hacerlo acá, caballero. Vamos a ver si se nota. Imaginémonos, no.
Ya, que esto es una mitocondria. Esperemos que sí se note más o menos. Imaginémonos que esto es una mitocondria. Voy a fijarme en la pantalla para todos un rato. Ya. Imaginemos que esta es una mitocondria. Esto que he dibujado. Pero te lo voy a hacer con... Creo que acá tengo plumón. Ajá. Ah, ya. Todo esto... Ahí está, creo que se ve mejor. Esta es la mitocondria. ¿Qué pasa con la mitocondria? Tiene una membrana externa y una membrana interna, ¿no? ¿Cómo se va a ver la membrana interna? Se va a ver con pequeños plegamientos. Esos plegamientos que se pueden ver dentro de la membrana interna, cada plegamiento es como una crestita. A esto se le llama cresta mitocondriales. Y ahí es donde se va a realizar la fosforilación oxidativa. No sé si se me entendió un poquito más, Yasumi. Perfecto. Ahí se va a generar la fosforilación oxidativa. Entonces, como explicamos ya mejor, el oxígeno va a ser el aceptor final de electrones. De esos electrones que se han ido transformando, se han ido transportando a través de toda la cresta mitocondrial, el oxígeno va a ser el último que los agarre y se va a quedar con esos. Los electrones y los protones va a formar hidrógeno con ese electrón y ese protón y se va a juntar esos hidrógenos para generar agua, agüita. ¿Se entendió la duda, Vergaray? Más o menos, ¿puedes pasar a la siguiente, Gege? Gracias. Verdad, ya me voy a sacar de fijados. Espérate. Desfijar, desfijar. Ya está. La siguiente, por favor. Ya. La siguiente. Ahora sí. Ya. Esos 36 y 38 ATP, la primera parte vinieron de los 2 ATP netos que se formaron en la glucólisis. Otros 2 ATP van a venir del ciclo de Krebs. Y los últimos 34 o 32 van a venir de la cadena respiratoria, van a venir de la fosforilación oxidativa. Entonces vamos a repasar rápido. La glucólisis genera 3 cosas importantes. 2 ATP netos, 2 piruvatos y 2 NADH2. Nos quedamos con los 2 piruvatos. Esos 2 piruvatos van a pasar sin ningún problema a través de las membranas y van a llegar a la mitocondria. Esta mitocondria, en el mitosol, mejor dicho, en el mitosol de la mitocondria se va a llevar a cabo la acetilación. ¿Qué va a pasar? La acetilación es que quiere transformar el piruvato en acetil-CoA para que pueda ser después añadido al ciclo de Krebs. En ese proceso que se transforma el piruvato acetil-CoA, se desprenden 2 NAD y 2 CO2. Por 2 NAD y 2 CO2 en total con los 2 piruvatos. O sea que un CO2 y un NAD por cada piruvato. Con los 2 acetil-CoA de cada piruvato, esos van a entrar al ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs va a dar 2 vueltas. En esas 2 vueltas se va a generar 6 NADH2 y 2 FADH2. Y aparte se va a generar 2 ATP. Y aparte 2 CO2. Entonces, vamos a ver. También en el ciclo de Krebs salen 3 productos importantes. 2 ATP, 2 CO2 y los NAD y los FAT. Van a ser 6 NAD y 2 FAT. Esos 6 NAD y 2 FAT se van a unir con los 2 NADH2 que se formaron en la acetilación y se van a unir con esos 2 NADH2 que se generaron afuera de la glucólisis. Pero para que ingresen esos 2 NADH2, tienen que pasar por cualquiera de las dos lanzaderas. Si pasan por la malato aspartato, en el caso de los corazón, hígado y riñones, se va a seguir formando 2 NADH2. Pero si pasan por el lado del glicerol 3P, esos electrones se van a juntar con los 2 FAD y se va a generar 2 FADH2. Independientemente si son 2 NADH2 o 2 FADH2, igual se van a juntar con los 2 NADH2 de la acetilación y los 6 NADH2 y los 2 FADH2 del ciclo de Krebs. Esos se van a juntar dependiendo de las lanzaderas y van a pasar por la cadena respiratoria y van a pasar por la quimiosmosis, van a pasar por la fosforilación oxidativa. Todos esos NAD, esos FAT, todas esas transportadores de electrones van a dejar sus electrones y van a dejar sus protones.
Todos esos protones van a pasar por la ATP sintetasa y cada protón va a generar un ATP. Al final, se va a generar 32 o 34 dependiendo de la lanzadera. Sumándolos con los 2 ATP que generamos del ciclo de Krebs y los 2 ATP de la glucólisis, va a generar de 36 a 38 ATP totales. Acordarse de que cada NADH2 genera 3 ATP y cada FADH2 2 ATP. ¿Hay más o menos alguna duda? Podemos repetirlo normal, no hay problema. Si tienen alguna duda en alguna parte, me lo dicen. ¿Todo bien? Una vez más, Yasumi. A ver, no hay problema. Dentro de la respiración celular, la glucosa pasa dentro de la célula. En el citosol se va a generar la glucólisis. En la glucólisis van a haber tres productos generales: dos ATP netos, dos piruvatos y dos NADH2. Me quedo con los piruvatos. Cuando los piruvatos entren a la mitocondria sin ningún problema, en el mitosol, o sea, en la matriz mitocondrial, se va a generar la acetilación. La acetilación, que es, busca transformar esos piruvatos en acetil-CoA para que puedan unirse después al ciclo de Krebs. En el paso de transformación de piruvato a acetil-CoA se van a generar también dos CO2 y dos NADH2. Cuando los dos acetil-CoA lleguen al ciclo de Krebs, se van a juntar con el oxalacetato para formar el citrato, que es un compuesto de 6 carbonos. Va a generar dos vueltas de ciclo de Krebs, una vuelta por cada piruvato, y al final de todo eso me van a generar tres principales productos. Va a generar dos ATP, va a generar dos CO2 y me van a generar los NAT y los FAT. ¿Cuántos? Por un piruvato, 3 NAT, un FAT. Por dos piruvatos, o sea, una glucosa, va a generar 6 FAT, 6 NAT, 2 FAT. Hasta ahí no hay problema. Ahora, esos NAT, esos FAT que se han generado en el ciclo de Krebs, se van a juntar con los NAT de la acetilación y se van a juntar con los NAT de la glucólisis. Pero el problema, los NAT de la glucólisis están afuera. ¿Cómo hacemos que ingresen a la mitocondria? Ya usamos las lanzaderas. Si usamos la malato-aspartato, la lanzadera malato-aspartato, los electrones se van a juntar con los NAT. Dos electrones con dos NAT. Ahora, ¿qué pasa si usamos la glicerol 3P? Esos electrones se van a juntar con el FAT. Entonces, y como sabemos bien, el NAT da más energía que el FAT. Es por eso que las que han entrado por la malato-aspartato y han entrado con NAT van a tener más energía al final. Van a dar más energía al final. Entonces ya, esas que han pasado por las lanzaderas, ese es NAT o esos FAT, se van a juntar con los NAT que se han dado en la acetilación y con los NAT y los FAT que se han generado en el ciclo de Krebs. Y entonces hagamos recuento. Por malato aspartato van a ser 10 NAT, 2 FAT. Por el glicerol 3P van a ser 8 FAT, 8 NAT y 4 FAT, dependiendo de la lanzadera. Todos esos NAT, todos esos FAT van a pasar por la fosforilación oxidativa. Van a dejar sus electrones y sus protones. ¿Para qué? Para que con esos protones pasen por el ATP sintetasa y se formen ATP. Van a formar ATP, ATP, ATP. Y ahora, ¿qué pasa con esos hidrógenos, con esos protones y con esos electrones que siguen ahí saltando como locos? El oxígeno los va a agarrar y va a formar con ellos agua. Entonces, como se dieron cuenta, acá se genera una muy grande cantidad de ATP. Entonces, los 34 o 32 ATP que se han generado se van a juntar con los 2 ATP del ciclo de Krebs y los 2 ATP de la glucólisis. Juntos van a formar de 36 ATP si es por el glicerol 3P a 38 ATP si es por la malato-aspartato. Recordar que la malato-aspartato se va a generar principalmente en lugares como corazón, hígado y riñón. Hasta ahí, más o menos creo que ya me entendí mejor. Así que vamos con las preguntas, ¿le parece, chicos? ¿Tienen el material de las preguntas? ¿Sí? Perfecto, entonces vamos con las preguntas, vamos a ver. Ya, yo comparto las preguntas, ¿sí, no? Bien. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde la dejé?
¿Todo bien? ¿Te comparto la práctica o todo? Mejor, porfa, porque... Ah, Sí, no, aquí está, aquí total. está. Ah, Aquí ok. está. No hay problema, no hay problema. Ok. A ver. ¿Todo quedó claro, chicos? ¿Ninguna duda? Ay, Sí, no. pero... Se le Uf, congeló frío. ya, dale, me relaja que no haya dudas. Entonces, por esa parte estoy más calmado. Yo sé que es un tema un poquito pesadito, es nada más tema de recordar nomás. Repasar bien y recordarte los términos. Igual con los pasos que les he dado, creo que es un poquito más sencillo acordarse. Para los que no tienen la práctica, sigamos a la siguiente. La 2 que han marcado. La D. La La D, de, la oye, D. Fernández está Fermentación. arrasando, ¿ah? Está bien, ¿ah? Las dos Fernández están arrasando. Muy bien, fermentación. Continuemos. La 3, a ver, la 3 que han marcado. ¿La? ¿Qué? La 3 que han marcado. A, me dicen algunos. Escuché B también. Ahí vamos a ver un... vamos a recordar un poco. Abro el Canva con miedo, no vaya a ser de que se me... No, mejor no lo abro. Ya. A ver, con Paint nomás, con Paint. Pero ahorita les paso, bueno, cuando termine la clase y ahí van a poder ver. ¿Se acuerdan que... voy a presentar toda la pantalla. ¿Se acuerdan de que en un momento vimos todo lo que era toda la ecuación global, ¿no? Que vimos así, no hay que acordársela toda, 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 sino hay que saber de que por un lado había oxígeno, glucosa, cierta cantidad de adenosín difosfato, ADP, y cierta cantidad de fosfatos. Y eso me va a generar, aparte de energía en forma de calor, me va a generar ATP, me va a generar agüita y me va a generar dióxido de carbono. Independientemente de los números para el balance del balance químico, eso es principalmente los tres productos que se dan. El ATP, el agüita y el dióxido de carbono. Por eso en la 3 sería avión. La 4 que han marcado, chicos. 4C. 4C, 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 4C. Sí, muy bien. No les hablé mucho de esto, perdonen, pero tienen que tener en cuenta que en ciertas condiciones, dice, esta molécula no se genera mayormente como consecuencia del metabolismo de las glucosas, sino es que aparte de la... para eso voy a aplicar de nuevo el Paint. Vamos a borrar todo esto. Vamos a quitarlo para allá. Aparte de las... cuando entra una glucosa, para una glucosa sí se va a generar todo lo que dijimos, ¿no? Glucólisis, ciclos de Krebs, todo eso, para que me genere el ATP. Pero también hay otros procesos. Por ejemplo, si ingresan proteínas, se da un proceso de desaminización. Aminización proveniendo de aminoácidos. Se desaminiza y me va a generar también una cierta cantidad de ATP. En el otro caso, que también es conocido, cuando hay lípidos. Esto nomás para que lo tengan recordado, porque no se lo tienen que saber, para que tengan como una idea. Cuando los lípidos se quieren utilizar para generar ATP, eso se le llama beta oxidación. La beta oxidación va a transformar los lípidos, los ácidos grasos, en ATP. Y para los tres, igual para los tres, es importante de que esté presente la coenzima A, tanto para la desaminización de proteínas, como también para los lípidos cuando se dé la beta-oxidación. Eso no pensaba que venía, pero ya ahí se lo dejo como tanteado nomás. Algunas bacterias entéricas, entero es un prefijo para referirse al intestino, como la E. coli, suele reemplazar el oxígeno atmosférico. A ver, en las 5 que han marcado. 5D, 5D, 5B me sale. A ver.
En sentido estricto, me dice, cuando ya no está ya no reemplazan al oxígeno como aceptor final de electrones, el oxígeno ya no es aceptor final de electrones y protones, sino que ahora va a ser un nitrato. En sentido estricto, ¿qué tipo de proceso metabólico es? Recuerdan de que un tipo de proceso metabólico que se caracterizaba si había presencia o no de los oxígenos era si era si era anaeróbico o era aeróbico. ¿Aeróbico cómo era? ¿Cuando había o cuando no habían presencia de oxígeno como aceptor final? ¿En cuál de los dos se da que el oxígeno es el aceptor final de electrones y de protones? ¿En el aeróbico o en el anaeróbico? Aeróbico, aeróbico, aeróbico. Muy bien, chicos, ya. Perfecto, es en el aeróbico. En el aeróbico sí participa el oxígeno. Cuando no participa el oxígeno, cuando participa el nitrato, otras cosas que pueden haber, etc., 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 se le llama anaeróbico. Es por eso que la respuesta ahí sería dedo. Muy bien, chicos. Continuamos con la 6. ¿Qué han marcado en la 6? 6 enano, 6 enano. ¿Qué han marcado? 6 enano. 6 enano. Ok, vamos a ver. Dice, señale qué evento ocurrido cuando las levaduras, a un problema de aireación, o sea, al no haber suficiente oxígeno, producen etanol. Etanol, como bien saben ustedes, es el producto que se da después de la fermentación alcohólica. Y dice, alternaron la fosforilación oxidativa por el proceso fermentativo. Sí, está bien, está bien, está bien. Sí, está bien, está bien. La 7, ¿qué han marcado? Eso no lo expliqué, pero La 7C. C. La C al ojo, dice Daniela. Fernanda me dice la C. B, B, B. Ahí hay una pequeño problema. Un atleta de alto rendimiento está realizando un ejercicio intenso y prolongado. ¿Cuál de los siguientes procesos metabólicos espera que sea más activo en sus células musculares en este periodo? Están muy cerca ambas. Han elegido entre glucogenólisis y gluconeogénesis. Dígame, los que han marcado la B, ¿qué es una glucogenólisis? No sé, profe. Ya, nosotros sabemos de que... ¿Cuál es nuestra sustancia reserva? El glucógeno, ¿sí o no? Lo que para las plantas es el almidón, nuestra sustancia reserva es el glucógeno. ¿Pero qué es el glucógeno? Son un montón de glucosas. Glu es glucosa. Glu, 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 glu. Un montón de glucosas me forma un glucógeno. Y guíense de esos sufijos, de esos prefijos que hay. Entonces, acá me dice glucogenólisis. ¿Lisis qué es? Lisis es ruptura. Entonces, ¿qué pasa cuando rompo el glucógeno? Cuando rompo el glucógeno, ¿qué me suelta? Glucosa. Glucosa, glucosa. Entonces, ¿qué es la glucogenólisis? La glucogenólisis es la ruptura del glucógeno para generarme glucosa. El glucógeno se degrada a glucosa, almacenadito en el hígado y músculo. Muy bien, Daniela. Muy bien. Más no. Está perfecto. Ahora, los que han marcado gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis, chicos? Me rayé, era la B. No pasa nada, Fernanda. La gluconeogénesis. La gluconeogénesis, vamos a ver de nuevo con los, ¿cómo se llama? Con los sufijos y los prefijos. Tenemos gluco, esa gluco va a venir para glucosa. Neo, de nuevo, génesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Ya. La gluconeogénesis va a ser otro proceso en el que se va a formar glucosa, discúlpenme. Ya. Va a ser otro proceso en el que se va a formar glucosa. Esta glucosa, ¿cómo se llama?
Se va a generar de compuestos que no son antecesores de la glucosa, sino de otras. Por ejemplo, hay casos en de que desde lípidos se transforman a glucosa. Esta transformación de lípidos a glucosa sería un proceso de gluconeogénesis. Entonces, ¿qué es la gluconeogénesis? Es solo otra forma de generar glucosa, pero a través de moléculas que no son antecesores de la glucosa. Por lo tanto, aquí, como quieres generar, en vez de, no quieres guardar energía, quieres usar energía que tienes resguardada, vas a usar la glucogenólisis, que es la ruptura del glucógeno para tener glucosa. En la 8 ¿qué me han marcado? Eso sí está interesante. 8E, me ha dicho Rodrigo. Profe, me dice Daniela. ¿Qué pasa, profe? ¿Qué pasa, Daniela? Por esta parte voy a hablar porque como que yo me loqué un poquito con esta pregunta porque llegué a pensar que pues cuando tenemos una célula normal, o sea, sin fallas, yo marcaría la E, o sea, 36, porque Claro, pues el ciclo de Krebs produce 6 moléculas de NADH por molécula de glucosa, pues, y todo normal. Pero como nos dice que no es capaz de generar estas moléculas, pues ahí me lo quedé. Pero si tendría que champear, yo marcaría la D. la D. Sí. Uy, creo que has hecho buena champeada. A ver, vamos a ver cómo resolver esto. Ya. Recuerden de que, miren, acá me están especificando también en el problema de que se va a usar la lanzadera malato-aspartato. Entonces, ¿nos quedamos con el dato de 36 o nos quedamos con el dato de 38? Si estamos usando la malato-aspartato. ¿Nos quedamos con 36 o con 38? Rodrigo me dice 36. ¿Quién más quiere opinar? ¿Nadie más? Bueno, recordemos, glicerol 3P me va a generar menos ATP porque va a transformar esos electrones en FAT. Y el FAT da menos ATP. Entonces, el glicerol 3P me va a dar 36 y el malato aspartato me va a dar 38. Entonces, vamos a usar el dato de 38. Esos 38 van a venir de tres principales momentos, ¿no? Sí, van a venir de tres principales momentos. Va a venir de la glucólisis, que me va a generar 2 NAD, 2 NADH2. Voy a colocarlo mejor, espérense. Aquí está. Voy a generar 2 NADH2. También otros 2 NADH2 que van a provenir directamente de lo que es la acetilación. Y acá está el problema. Como me dice que es malato aspartato, de la malato aspartato van a salir 10 NAD. Como es malato aspartato, van a salir no, disculpen, del ciclo de Krebs van a salir 6 NAD H2 y me van a... Ay, si quiero lo borré. Ah, no, ya, voy a borrar. Va a salir 6 NAD H2 y 2 FAD H2. ¿Sí o no? Aquí voy a poner glucólisis. Esto provenientes del ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque hemos usado la malato aspartato. Es por eso que acá le hemos puesto NAD y no le hemos puesto FAT. Entonces, 2 NADH2 van a venir de la glucólisis que han entrado por la lanzadera malato aspartato. Otros 2 NADH2 van a provenir de la acetilación y van a generar 6 NADH2 y 2 FADH2 del ciclo de Krebs, de 2 vueltas del ciclo de Krebs. Eso me va a sumar 38 ATP. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada NADH2, ¿cuánto me daba? 3 ATP. 2 por 3 va a ser 6, ¿no? Más 2 por 3 de acá, más, y normalmente sería 6 por 3 más 2 por 2, porque cada FADH2 me da 2. Eso suma 38. Pero ¿qué pasa? El problema acá me dice, si se considera que las células evaluadas solo usan la lanzadera malato aspartato, pero esta persona es incapaz de generar nada H2,
solamente durante el ciclo de Krebs. O sea que sí puede generar NADH2 en la glucólisis y en la acetilación. Pero el ciclo de Krebs, oye, no va a poder. Estas células no pueden generar 6-NADH2. Entonces, estos 6-NADH2, ¿qué me iban a dar? 18 ATPs. Esos 18 ATPs se van. No existen, ya no existen. ¿Por qué? Porque según datos del problema no se puede formar. Entonces vamos a sumar, entonces este ya no sería 38. Pues. Vamos a sumar, ¿qué me va a dar? 6 más 6 más 4, ¿cuánto sería eso? 6 más 6, 12 más 4, 16 ATP. ¿O no creo que? A ver, he hecho algo mal, he hecho algo mal. Qué raro. A ver, espérate. Si no, vamos a ver de nuevo el Canva. Oye, que he hecho algo malo, no me puedes hacer esto. A ver. Ya, qué roche. Vamos a ver. El Canva de respiración celular. A ver, normalmente se forman 38. Menos los 18 que están acá. Claro. 2 por 2, 4. 4, 2 por 3, 6. Y 2 por 3, 6. 12 más 4, 16. ¿Qué me está pasando ahí? Ahora vamos a ver. Probablemente me he confundido con un dato, pido perdón. Pido mucho perdón. Aquí está. Vamos a ver. Acá nos aparece de que ganamos 2 NADH2 porque entró por malato aspartato. Después ganamos otros 2 NADH2 porque ha entrado porque ha entrado por la acetilación. Ya pues 2, 2, 4, 4 NADH2. Estos 6 NADH2 no se van a formar. Y me va a quedar 10 NADH2, 2 FADH. Pero de estos 10, 6 se van. Entonces me va a quedar 4 NAD y 2 FAT. Si me quedan 4 NAD y... ¡Ah, ya! A ver, voy a ver. Si me quedan 4 NAD y 2 FAT. 4 por... Sería 4 por 3, 12. Más los 2 FAT, 16. ¿Qué estoy haciendo mal? A ver. O ya, mejor vamos a hacerlo de la otra forma. Discúlpenme, ya después lo voy a... les voy a mandar de nuevo la solución bonita, más bonita que esto. Vamos a borrarlo así. Supongamos de los 38 ATP. De los 38 ATP que me han salido, de esos 38 ATP, les tenemos que quitar 6 NAT. 6 por 3 ATP, porque esos NAT no se van a generar. Entonces, volvemos del lado de los 38 ATP. 38 menos 18 me va a dar 20 ATP. Ah, claro, ¿no? Qué raro. Ya bueno, ahí alguno de los datos debe estar mal, ahí yo lo voy a corregir después. Va a generar 20 ATP y la respuesta va a ser la clave C. No se preocupen que ahorita lo voy a ver bonito y les voy a pasar la clave. Discúlpenme más bien por el pequeño problemita. Entonces sería 2 de glucólisis, 5 de lanzadera, 5 de piruvato y 2 de Krebs, 3 de NAD. Bloqueo, no sé, a ver. 2 de glucólisis, ya. 5 de lanzadera, ¿cómo que 5 de lanzadera? 5 de lanzadera. ¿A qué te refieres con esos 5 de lanzadera y 5 de piruvato, Daniel? Ya sé que me olvidé. Chicos, no hemos contado estos 2 ATPs netos y estos 2 GTP. Quizás eso me quiso decir Daniela, pues. Ya, pues, claro, todo eso está bien. Todo eso está bien. Pero me he olvidado de que aparte se han generado 4 ATP adicionales. Más me han generado, acá lo voy a añadir más abajo, más 2 ATP que ha sido durante la glucólisis y otros 2 ATP que se me han generado durante el ciclo de Krebs. Ahora sí, sumando los 4 ATP que ya tenemos por la glucólisis o ciclo de Krebs, ya ahora sí, se juntan con
los 2 por 3, que va a ser 3 ATP que me va a dar por cada NADH2 que se ha generado durante la glucólisis, y lo mismo, 3 ATP que se va a generar por cada uno de los NADH formados durante la acetilación. Y, a ver, y ya no se va a formar el 6 NADH2, pero sí me va a quedar el 2 NADH2. Entonces va a ser 2 por los 2 ATP. ¿Por qué? Porque cada FAT me va a dar 2 de ATP. Entonces sumamos. 4 ATP más 6 ATP, 10 ATP. 10 ATP más 6 ATP, 16 ATP. Y más los 4 ATP de acá, 20 ATP, por fin. Ya bueno, pero para evitar problemas, mejor es ¿cómo se llama? Mejor es la otra forma que les he dado. De 38 ATP, allá, le quitan los 6 NADH. Entonces le quitan 18. 38 menos 18, 20. Para que no se compliquen y vean lo que a mí me ha pasado por complicarme, digamos. Disculpen. El 9, ¿qué han marcado, chicos? A ver. La 9C. 9C. A ver. En las células eucariotas, los electrones del NADH generan... Ya. A ver, dato. Lo voy a poner acá de una vez para la respiración celular. Dato, datazo, datazo. Otra forma de conocerle a la glucólisis es mediante el nombre. Dentro de la pre, solo te mencionan dos nombres, que es el ciclo de Emder-Meyerhof. Así explícitamente dentro de, ¿cómo se llama? Dentro de, ¿cómo se llama? Eh, Dentro de nivel, ¿verdad? De, ¿cómo se llama? De biología, se le añade otro nombre al final, que es el de Parnas, haciéndole el llamado ciclo de Emden Meyerhof Parnas. Pero como estamos viendo para la pre, ahí nomás le dejo el dato, yo lo voy a dejar como también llamado ciclo de Emder-Meyerhof. ¿Por qué? Porque ellos son los que los descubrieron, ¿no? Así que vamos a volver ahí con la pregunta. Los electrones del NADH generados en la vía de Emder-Meyerhof-Parnas son transferidos a la mitocondria mediante distintos sistemas de lanzaderas, lo que hablamos, ¿no? Puede llegar a modificar el rendimiento energético total de la respiración. ¿Qué alternativa describe correctamente dicha variación en la producción de ATP? A. ¿Ambas lanceras generan la misma cantidad de ATP? No. ¿La lancera malato-espartato reduce el rendimiento energético? No, al contrario. La lancera glicerol 3P-fosfato transfiere electrones como FADH2 generando menor cantidad de ATP. Muy bien, esa es la respuesta. Ahí creo que no hay ninguna duda, ¿no? Muy bien por tu participación, muchas gracias. Gracias Daniela, gracias Marlene, gracias Yasumi. Continuamos con la 10. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es el orden para la 10? A ver. La 10, ¿qué me dicen? La 10 me dicen B, B, P, P, P. Vamos a ver, todo el mundo me dice B. Vamos a ver. En la exposición, un estudiante describe, ya bueno, fluoro. Vamos a ver la secuencia de procesos e intermediarios. Primero, la glucosa, ¿no? ¿Qué pasa con la glucosa? Se transforma en piruvato. O sea que la A ya no puede ser y la D ya no puede ser porque se saltan el dato del piruvato. La glucosa pasa al piruvato y después pasa al acetil-CoA. Después del acetil-CoA recién puede entrar al ciclo de Krebs, recuerden. Por eso es muy importante la acetilación. Entra el ciclo de Krebs y la cadena de transporte electrónico. Muy bien, chicos. Por esa parte no hay problema. La B. Sí, muy bien, chicos. La once, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han planteado? ¿Qué han encontrado? Uy, perdón. Vamos a ver, disculpen la demora.
11D, vamos a ver. Te dice verdadero o falso. Durante la glucólisis se producen 4P como ganancia neta. Como neta no. Como bruta sí 4TP, pero como neta solo son 2. Por lo tanto la primera es falsa. FAM se va y nos quedamos con la D y la E. Ok, todavía podemos. Vamos, vamos. Los NADH se forman a partir de los NAD que ingresan al proceso. Sí, eso sí es verdadero. Así que ahí le vemos. Falso, verdadero, nos quedamos con las mismas. Por cada glucosa que ingresa al proceso se obtienen 4 piruvatos. No, nada que ver, falso, falso. Solo son 2 piruvatos por una glucosa. Y durante este proceso ocurre la fosforilación a nivel de sustrato. Recuerden que la fosforilación a nivel de sustrato ocurre en 2 momentos. En la glucólisis y en el ciclo de Krebs. Así que por lo tanto, tienen razón chicos, esa pregunta es dedo. La 12, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? 12A, 12A. A ver, vamos a ver, 12A. El ciclo del nitrógeno, ya. Ejemplo de estas bacterias son Bacillus y Pseudomonas, cuyos tipos de metabolismo respiratorio es anaerobio facultativo. Esta es una pregunta que ha venido, creo, ¿no? Esta pregunta sí es conocida. Sí, sí, sí. Es una pregunta que ha venido. Ahorita le voy a explicar un ratito sobre lo de facultativo, porque eso ha sido nuevo, creo que ha sido de el último examen de admisión, si no tengo mal entendido. Ahorita les explico. A ver, dice microaerófilo, nada que ver. Anaerobio estricto. No. Aerotolerante, nada que ver. Y aerobio estricto. Ya. Ahora, para entender que es un proceso anaeróbico facultativo, tenemos que saber de que, a ver, normalmente se da estos procesos, sabemos que el proceso anaeróbico es un proceso que se da en presencia de oxígeno, ya. Eso se llama respiración anaeróbica. Eso es lo normal, ¿no? Pero ahí, en examen de admisión, nos añadieron el término facultativo y el término estricto. El facultativo, es en el que se puede generar energías y sobrevivir con o sin oxígeno. O sea que, por ejemplo, nosotros tenemos un tipo de respiración anaeróbica facultativa hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos vivir hasta cierto punto sin altas dosis de oxígeno. Y, por ejemplo, como dijimos con los miocitos y con los eritrocitos, hacemos un poquito de fermentación láctica para aguantar un poco más. En cambio, hay algunos organismos en los que sí o sí tienen que hacer una respiración anaeróbica o no tienen de otra y se mueren. Esto se llama respiración anaeróbica estricta. Entonces, facultativo es cuando realizas la respiración aeróbica solo porque tienes la chance y ya. En cambio, el estricto es porque sí o sí tienes que realizarlo o si no, te mueres. Entonces, acá vemos de que nos dicen de que ellas utilizan el flujo de electrones a través de y lo consiguen con la fosforilación oxidativa de producir los compuestos nitrogenados como nitratos, nitritos, óxidos nitrosos y NO, hasta convertirlos en nitrógeno molecular. Esta pregunta es muy fea porque es una de esas preguntas en las que si tú las ves, a la firme champea, no las vas a sacar así nomás. Es una de las poquitas que siempre pones a Marcos para tranquear a los alumnos. Me sorprende que ustedes la sepan. Supongo, mis respetos. Ya bueno, la 13 que han marcado. La 13C, la 13C. Vamos a ver. Algunos derivados lácteos se obtienen a través de organismos como bacterias y hongos, quienes realizan el proceso posterior de piruvatos obtenidos en la glucólisis. ¿Ya? Entonces, si me está hablando de derivados lácteos después de la glucólisis, me estás hablando de una fermentación media láctica, ¿no? Ese proceso tiene como producto el ácido láctico, ahí está, por lo cual se denomina fermentación láctica. Ese proceso también puede ocurrir en otras células como histiocitos, no, fibrocitos, no, miocitos, puede ser, leucocitos, no, y liberad. Principalmente se mencionan a dos siempre, miocitos y eritrocitos, son los que realizan CCCC, ASO, sí, sí.
Son los que pueden realizar esta fermentación, ¿no? Esta fermentación láctica. La 14, ya estamos, ¿cómo se llama? Ya estamos casi finalizando. Falta la 14 y la otra 14. La primera 14, ¿qué les ha salido? Vamos a esperar 10 segunditos. Nada, profe, me dicen algunos 14B. En la célula muscular, los electrones del NADH producidos en la ruta de Ender-Meyer-Parnaf, o sea, no estamos refiriendo a la glucólisis, son transferidos a la mitocondria mediante la lanzadera glicerol 3-fosfato. Allá, la glicerol 3-fosfato que me da 36 ATP. 36 ATP, ¿ya? A ver, considerando ese sistema y el rendimiento energético de la respiración aeróbica, o sea que si hay presencia de oxígeno, vamos a realizar tranquilamente el ciclo de Krebs, la acetilación y la fosforilación oxidativa. ¿Cuál es la consecuencia más precisa sobre la producción total de ATP por molécula de glucosa? O sea, me dicen ya, normal, se da la glucólisis, y se utiliza el lanzador glicerol 3-fosfato y ya, sigue su curso tranquilo. Vamos a ver qué te dice. Se mantiene el máximo rendimiento 32 ATP porque todos los NAT generan igual energía. Está bien que todos los NAT generan igual energía, pero no se mantiene el máximo rendimiento de 32 ATP, sino de 36 ATP. Ya. Disminuye el rendimiento total ya que los electrones ingresan como FADH2 en lugar de NADH2. Eso es verdad. Eso es verdad. Ahora vamos a ver por qué no son las demás. Aumenta la producción de ATP debido a la mayor velocidad de transferencia electrónica. No, la velocidad de transferencia electrónica no tiene que ver si no afecta en la mayor o menor producción de ATP. No se produce ATP en la cadena de transporte eléctrico, nada. No me dicen que no hay. Me dicen que hay una respiración aeróbica y no me dicen ninguna limitación. Y el rendimiento depende únicamente del ciclo de Krebs. Falso. Recuerden de que el rendimiento de si es 36 o 38 depende de la lanzadera. Sí o sí, depende de la lanzadera. La 14, bueno, la última 14. La última 14, ¿qué han marcado? La D, la D, la D, la D. Hola, chicos. Oye, no está nada mal su nivel, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Muy bien, chicos. Durante la etapa mitocondrial de la respiración aeróbica, los procesos que ocurren involucran a la formación del acetil, los ciclos de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Debemos recordar que al ser dos moléculas de piruvato que ingresan a la mitocondria, se producen dos ciclos de Krebs, de los cuales 6 NADH2 y 2 FADH2, hacia la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Ya. Sobre estos últimos debemos recordar que por cada NAT se obtendrán 3 ATP y por cada FAT 2 ATP. Entonces, si consideramos 4 piruvatos, te dan todos los datos, quizás te dan un texto para marearte, pero si consideramos 4 piruvatos, ya. Si consideramos 4 piruvatos, ¿qué va a pasar? O sea, que son dos moléculas de glucosa. ¿Y qué te dice? ¿Cuántos NADH y cuántos FADH2 serán liberados hacia la cadena respiratoria? ¿Ya? Esos datos del 3 ATP y del 2 ATP no me sirve de nada ahora que lo veo, ¿no? Pues nada, si 6 NADH2 y 2 FADH2 es por una glucosa, te dicen por 2 glucosas lo multiplicas por 2 nomás, ¿no? O sea, te han puesto fluoro por las puras. Eso pasa muy seguido también. Entonces, acá nos dicen por 2 ciclos de Krebs, o sea, por una glucosa, 6 NAD, 2 FAD. Y como estamos hablando de 4 piruvatos, significa que son 2 glucosas, por 2 a todo, y ya salió la clave. ¿Alguna duda con el material? ¿Tienen alguna duda o todo bien? ¿Todo good? ¿Todo chévere? ¿Todo pipi is nice? ¿Todo light blue? Me equivoqué en la pregunta 8. Daniela, no te preocupes, yo también me equivoqué. Pero al final nos dimos cuenta del error y eso es lo que importa, ¿no? Ahora ya estamos más seguros para las próximas. Sí, lo que feo yo también, ¿ah? Me había olvidado eso. Falta repasar. Bueno, Yo puedo cantar. gracias.